por año se han vendido más de 400 millones de euros en entradas. La fiesta de los toros aporta a las arcas del Estado mucho más en concepto de IVA que el cine español, recibiendo tan solo hasta ahora 30.000 euros. Por lo tanto, dejan un impacto económico muy fuerte al Estado. Y ahora mismo acabar con la fiesta de los toros pues sería acabar con números muy importantes. Por ejemplo, solo la cría del toro de Lidia crea en las zonas rurales más salvajes, más silvestres, donde prácticamente no se puede generar empleo, 15.000 puestos de trabajo. Que ahora mismo que a todos se nos llena la boca hablando precisamente de que hay que apoyar al medio rural, de que hay que dinamizarlo, de que hay que apoyarlo, este tipo de acciones marcan pues muchas veces atentar contra ese medio rural que está tan denostado últimamente. Pues hemos decidido, yo creo, en proceder a no convocar este premio y posteriormente a eliminarlo. El toreo yo creo que ha sido una de las mayores revoluciones. Cuando existía el absolutismo y no podías escalar socialmente, era la única manera de rebelarte contra el sistema. Con que se fije todo el mundo, se ha sido casi más de izquierda que de derechas, aunque yo siempre he defendido que el mundo de los toros no entiende ideología política. ¿Tú consideras que la tauromaquia en España sí que es verdadera cultura? Hombre, sin lugar a dudas, sí, y le voy a decir por qué. O sea, la cultura y el arte es reflejar lo que está pasando en una sociedad, ¿no? El estado de ánimo, las rebeliones, todo. Y creo que la fiesta de los toros marca constantemente qué pasa en la sociedad, porque evoluciona al ritmo que evoluciona la sociedad. Tenemos la capacidad de que escritores, pintores, cantantes, un elenco muy grande de artistas culturales a nivel mundial durante todas las épocas se han motivado e inspirado con la fiesta de los toros para hacer sus propias creaciones. Por lo tanto, no es que crea, es que queda patente que la tauromaquia es cultura como así, ¿no? Pertenecemos al Ministerio de Cultura y la tauromaquia ha sido un termómetro social de lo que va a acontecer después. Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal del Coronel. En esta ocasión tenemos un programa diferente, muy especial. Algo que normalmente no hacemos. Sabéis que normalmente tratamos temas de geopolítica, también otras veces temas sociales, políticos, pero hoy tocamos un tema muy diferente. Pero pensábamos que era el momento también de hacerlo porque hay que dar cabida, como siempre, a todas las opiniones, a todas las maneras de pensar, de entender la vida. Y hace muy pocos días, una decisión por parte del ministro de Cultura, el señor Urtasun, pues ha conmocionado a buena parte de la sociedad y muy particularmente al mundo del toreo, al mundo de la tauromaquia, que es mucho más amplio incluso que el toreo. Y estamos hablando de esa decisión que ha adoptado este Ministerio de Cultura de eliminar el Premio Nacional de Tauromaquia. Hemos considerado que, teniendo en cuenta que hay una creciente sensibilidad por el bienestar animal por parte de la sociedad española, que no procedía a convocar este año el Premio Nacional de la Tauromaquia y a la vez hemos decidido también no solo no convocarlo, sino proceder a la modificación de la orden ministerial para su supresión definitiva. Creemos que con eso damos respuesta a una opinión, creo, cada vez más mayoritaria de españoles que no comparten la tortura animal. Pues hemos decidido, yo creo, en respuesta a esos anhelos cada vez más mayoritarios de la sociedad española, proceder a no convocar este premio y posteriormente a eliminarlo. Evidentemente habrá personas que estén absolutamente en contra de los toros, como no, pero también hay muchas personas, todavía muchos millones de personas en España, que están a favor de los toros, o por lo menos que no les importa en absoluto que sigan existiendo corridas de toros. Además, estamos hablando de que también es un sector económico muy importante. No solamente hablamos de los toreros, de sus cuadrillas, hablamos también del mundo de la ganadería, del toro de Lidia, que probablemente si no existieran las corridas de toros, no existiría esta subespecie, por así decirlo, que ahora nos dirá exactamente lo que es, del toro de Lidia, ¿verdad? Por lo tanto, estamos hablando de algo que os ha causado mucho revuelo social y también político, porque hay incluso políticos, presidentes de comunidades del Partido Socialista, como es el caso de Emiliano Paje en Castilla-La Mancha, que ha dicho que, bueno, pues ellos lo que van a hacer a partir de ahora es instaurar ese premio autonómico, local, de tauromaquia, porque consideran que no es adecuado lo que ha hecho este Ministerio de Cultura. Al final es parte del gobierno de España, actualmente de este gobierno de coalición. Si alguien considera oportuno en 2024 en España premiar y conceder un premio, una distinción a una actividad que genera tortura animal, es libre de hacerlo. Pero nosotros hemos considerado, como Ministerio de Cultura, que somos los que damos los premios nacionales,
que la sociedad española actual en 2024 pues probablemente prefiere que no sean premiados este tipo de actividades, y por lo tanto hemos considerado que era la decisión que teníamos que tomar. Después cada uno es libre en el marco de sus decisiones de tomar las decisiones que quieran. He leído algunos aspavientos esta mañana. Miren, yo creo que francamente representan una minoría en este país. Y para hablarnos efectivamente de esto que está sucediendo, pues qué mejor que un torero. Y además un torero con gran fama, muy conocido, que ha toreado más ya como profesional, que lo fue ya, tomó la alternativa en el año 2013 en más de 35 festejos, tanto en España como en Francia, y que tiene una buena cuadrilla, una persona, pues, como todos los toreros, muy valiente, muy echada para adelante, además en este caso también muy mediático, que habla muy bien, que se expresa de maravilla, con lo tanto pues pensábamos que era el momento adecuado para darle paso, para tenerle en el canal del Coronel y nos cuente desde su perspectiva pues todo lo que está sucediendo y lo que esta medida va a significar para el mundo del toreo, y no solamente para el mundo del toreo, de la tauromaquia, sino para muchos festejos que se realizan en España, por toda la península. Estamos hablando relacionados con los toros, y para que vamos a hablar, por ejemplo, el significado de los Sanfermines, si esto puede llegar a afectar incluso a los Sanfermines con toda la repercusión que tiene, incluso mundial, que sabemos que es un espectáculo, una feria, estamos hablando de fama mundial. Pues vamos a darle paso, ya sin más, ni más ni menos que a Imanol Sánchez. Pues aquí le tenemos. Imanol, cuéntanos un poco cómo ves tú esta situación, qué impacto ha tenido, si os ha causado una preocupación ya dentro de un sector que estabas muy preocupados, Imanol, porque veíais que os estaban atacando por todos los lados, que estaba yendo un poco de capa caída, valga la expresión, y si esto en cierto modo no viene a ser una estocada final, una puntilla, para intentar acabar con la tauromaquia, intentar acabar con la tradición de los toros en España, que es una tradición secular, evidentemente, bien conocido por todo el mundo. ¿Qué significa esto exactamente, Imanol? Lo primero, muy buenas, Coronel. Para mí es un placer estar en su canal. Sabe que lo sigo por todos los programas donde participa. Especialmente creo que se alegrará mi padre, que como usted ha servido a los españoles y por la libertad de los españoles en el norte en los años más duros del terrorismo. Pues levantamos desde aquí un abrazo para tu padre, Imanol. Estoy seguro de que se alegrará verme compartir un momento tan bonito con usted. Lo primero que quiero decir es que esto es un acto simbólico del ministro. Es algo que ya llevamos sufriendo muchos años. Al final, la dotación del Premio Nacional de Tauromaquia son simplemente 30.000 euros. Son los únicos euros que se estaban destinando a la tauromaquia desde el Estado. Es algo simbólico que... Hasta donde tengo noción, todo el mundo o todos los personajes del mundo de la tauromaquia que han recibido lo han donado a una causa solidaria, pero creo que más que la dotación económica es el simbolismo de lo que va a marcar, bueno, el nuevo ministro Ernest Urtasun, que ha sido un gran activista antitaurino, fue uno de los que promovió la prohibición de los toros en Cataluña, que hay que recordar que ahora está derogada y que en Cataluña se podrían celebrar toros, porque así... ¿Sí? Sí, efectivamente, porque así lo dijo el Constitucional después de la prohibición. Y bueno, fue también una de las personas que en el Parlamento Europeo promovió que a los ganaderos no se le dieran ayudas económicas. Entonces yo creo que es algo simbólico que va a marcar lo que significa, bueno, sus ideales, ¿no? Dice o ha dicho que la tauromaquia es algo que genera rechazo en la sociedad española. Los números no lo dicen así. Estos últimos años, por año, se han vendido más de 400 millones de euros en entradas. La fiesta de los toros aporta a las arcas del Estado, sin que sea un agravio comparativo, o sea, por dejar de lado al cine español, pero aporta a las arcas del Estado mucho más en concepto de IVA que el cine español, recibiendo tan solo hasta ahora 30.000 euros. Por lo tanto, no es que creamos, o sea, que los números que están ahí dejan un impacto económico muy fuerte al Estado, un impacto económico muy fuerte a las arcas del Estado, y ahora mismo acabar con la fiesta de los toros pues sería acabar con números muy importantes. Por ejemplo, solo la cría del toro de Lidia crea en las zonas rurales más salvajes, más silvestres, donde prácticamente no se puede generar empleo, 15.000 puestos de trabajo, que ahora mismo que a todos se nos llena la boca hablando precisamente de que hay que apoyar al medio rural, de que hay que dinamizarlo, de que hay que apoyarlo, este tipo de acciones o este tipo de, como lo diría yo, de inicio de acciones marcan pues muchas veces atentar contra ese medio rural que está tan denostado últimamente.
Oye, interesantísimo todo lo que nos has contado, Imanol. Fíjate que estamos hablando de que apenas son 30.000 euros de subvención, con todo lo que genera, que lo estás diciendo magníficamente bien, cuando estamos hablando de un cine más que subvencionado, que en algunos casos no recauda prácticamente nada en taquilla y que sobrevive pues, gracias a estas subvenciones, ¿no? Desde luego la diferencia es más que notable. Y luego fíjate que esa pequeña cantidad de esos 30.000 euros, que era el Premio Nacional de Tauromaquia, como tú bien dices, se donaban encima a causas solidarias. Con lo cual, pues parece que es una medida pues totalmente, sobre todo injusta y lo que tú dices, más focalizada en ideologías o digamos que está justificada por ideologías que en una racionalidad y mucho menos económica. Porque esto efectivamente tú has hablado de lo que significa para la ganadería también, porque no solamente, como decíamos al principio, no solamente es para los toreros, estamos hablando para los ganaderos que hacen un gran esfuerzo por seguir manteniendo el toro de lidia, porque si no existiera el toreo, evidentemente desaparecería ese toro de lidia, no tendría ningún sentido, ¿verdad? Hombre, sin lugar a dudas. O sea, se podría mantener en un zoo, en un espacio protegido, pero el toro de lidia que desciende del uro, que era el toro salvaje que había en la Edad Media, pues es un fenotipo genético seleccionado para embestir. O sea, su condición es embestir. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahora mismo muchos ganaderos, de no ser de los primeros hierros de la actualidad, si no tienen unas actividades económicas alrededor del toro bravo, sería inasumible que el toro subsistiera, ¿no? Porque criar un toro de lidia cuesta económicamente mucho, necesita infraestructuras muy fuertes y hay que recordar que el toro de lidia además se cría en extensivo. En una época en la que todo el mundo está hablando de que hay que cuidar a los animales, de que tienen que ser animales de calidad, lo ecológico de toda la vida, que esto me hace mucha gracia porque ecológico era mi abuelo, que se criaba él sus propias hortalizas, sus propios conejos y sus propias vacas, ¿no? Entonces, son parámetros muy importantes. Y luego hay que recordar también que la tauromaquia ha estado sometida constantemente a polémica y a prohibición, no viene de ahora, ¿no? Hubo un rey, como fue Felipe V, que prohibió las corridas de toros, y la propia sociedad, el propio pueblo, tenía tanta fuerza con este espectáculo que fue imposible prohibirlo. Pero es que el Papa Pío V, también en 1500 y pico, escribió una bula papal en la que excomulgaba a todo aquel que celebra corridas de toros y al final se tuvo que retractar, ¿no? Hay que recordar también, coronel, que la fiesta de los toros, aunque parezca que no, durante muchos años, incluso en dictaduras o en épocas del absolutismo, ha sido el único espectáculo que te permitía escalar socialmente, en épocas en las que si tú nacías pobre, morías pobre, y en la que si nacías burgués, morías burgués, o si nacías en una casa real, morías siendo de sangre real, ¿no? Claro, efectivamente es un poco como puede ser con el boxeo, ¿no? Que personas que a lo mejor nacen en familias incluso pues, desprotegidas, vulnerables, y que es una manera también como tú dices, de progresar y que hay que darle cabida también a estas personas que además, evidentemente, el toreo es algo absolutamente vocacional, eso es alguien que no lo sienta, que no lo lleve en las venas, sería incapaz desde luego de ejercerlo, por supuestísimo, porque ponerte delante de un animal que pesa tanto, ¿no? Que además con esa fuerza, con esos cuernos, con lo que te puede destrozar, y muchos toreros lamentablemente pues lo sufren en sus propias carnes, evidentemente eso no es para cualquiera, eso tienes que llevarlo en los genes. Yo he conocido a algunos chicos jóvenes que tenían esa vocación, algunos sí que han continuado, otros pues a lo mejor muchas veces por limitaciones, porque tienen que trabajar en otras cosas, porque la familia pues también estaba preocupada por lo que les podía pasar, pues tuvieron que abandonarlo finalmente, ¿no? Es de decir que, por supuesto, tú igual que yo, Imanol, todo esto lo decimos desde el profundo amor a los animales. En mi caso, si me permite solamente, yo siempre he tenido a mi alrededor animales de todo tipo y todavía sigo teniendo un perro que para nosotros no es un perro, es un miembro más de la familia, así lo consideramos porque vive dentro de casa y además, en mi caso concreto, nunca he sido un gran aficionado a los toros, he de reconocerlo. Solamente he ido a 2 corridas, una en Almería, otra en Toledo. Solamente he ido una vez a ver un rejoneo, que es decir, me encanta el rejoneo porque el amor que también que tengo a los caballos y el espectáculo me parece que es una cosa absolutamente maravillosa. Una vez, por casualidades de la vida, de estos azares, siendo capitán en la Academia de Infantería de Toledo, mandando el general Luis Alejandre Sintes la academia, organicé una capea de estas cosas de la vida,
Pero, por supuesto, respeto total y absoluto, lo mismo que no soy cazador, nunca he sido cazador, pero respeto también la caza, porque creo que el problema de todo esto, también lo coincidirás conmigo, Imanol, es cuando empezamos a limitar un poco a los demás. Es decir, que como a mí no me gusta, pues evidentemente todo lo que hacen los demás que a mí no me gusta, pues vamos a ver si lo prohibimos por cuestiones ideológicas, casi por fanatismo, ¿no? Y creo que estamos confundiendo muchas veces los términos, porque estoy seguro que tanto tú como los ganaderos cuidan al toro de lidia, vamos, con todo el mimo, con todo el cariño, le protegen, le defienden, porque saben precisamente que tienen que amar a ese animal para que luego ese animal, pues también, evidentemente, pues les dé ese espectáculo que esperan de él, una vez que han conseguido pues mejorarle la raza, que mejorarle pues todas sus cualidades, pero que evidentemente lo hacen desde el profundo amor también a los animales. ¿No es así, Imanol? Hombre, sin lugar a dudas. O sea, y para eso habría que hablar con cualquier ganadero de España, ¿no? Del mundo. Hay que recordar que en Aragón el censo de cabaña brava oscila entre las 200.000 cabezas de ganado bravo. Solo el 6% se destina a las corridas de toros. El resto Fíjate. es para recría de ganado y para mantener las dehesas donde no solo vive el toro bravo, viven infinidad de animales, incluso especies protegidas. Y eso es importante decirlo, ¿no? Y yo que soy fiel seguidor suyo, ya hablaba usted mucho de geopolítica y de comunicación y cómo se domina el mundo, como bien dice su libro, a través de la comunicación precisamente. Hay que decir que yo siempre lo he defendido, que la tauromaquia ha sido un termómetro social de lo que va a acontecer después. No nos podemos ir muy allá, o sea, todo el cisma de polarización que se produjo en Cataluña con la independencia y demás, etcétera, etcétera, estos últimos años, vino precedido en 2010, 2009, 2011 por la prohibición de los toros como símbolo español más que como defensa de los animales, que se aprovechó precisamente la rama animalista del cisma social para hacer una probatina. Ya pasó durante otras muchas épocas y creo que la tauromaquia, bueno, al final se demuestra que es cultura, porque en la cultura se expresa lo que pasa socialmente, siempre ha sido un termómetro social. Ahora mismo que todo el mundo, bueno, pues habla de la censura en YouTube, de la censura en redes sociales, esto que están viviendo ustedes, de que de repente os eliminan un programa porque no se puede hablar de según qué cosas, lo vivimos nosotros ya en 2014, 2015, 2016, a mí me eliminaron mi canal de YouTube. Son ellos quienes dicen lo que es apto o no apto para las personas menores de 18 años o para el resto de sociedad. Se va a capar, por ejemplo, en Google que tú busques cualquier cosa de tauromaquia para que te la vayan bajando para abajo. Se limita el alcance en Facebook o en Instagram de según qué imágenes. Entonces, eso sí que es una censura. Y esto que está pasando ahora, a todo el mundo ya nos pasaba a nosotros en 2014. Nos eliminaban vídeos de Vimeo, a mí me eliminaron el canal de YouTube. Entonces, sí que vamos avisando de lo que va a pasar posteriormente en la sociedad. Además, he de decir que tienes tu propia página web, que tienes también un canal o una página en Instagram que animo a todo el mundo pues que lo vea. Y además es muy curioso porque efectivamente dicen que esta violencia que no la pueden ver los menores, cuando luego vemos que en la televisión se ven salvajadas total y absolutas, incluso contra personas, ¿no? Así que es una gran hipocresía. Pero fíjate, además del revuelo social que se ha montado, que ahora hablamos un poco de ello, también lo ha habido político. Evidentemente, tanto el Partido Popular como Vox han estado en contra totalmente de esta medida, que por cierto, quien la había puesto en marcha había sido el señor Zapatero, socialista en su momento, ¿verdad? Este premio. Pero curiosamente también ha habido socialistas, como ha sido el señor Emiliano Paje, el presidente de Castilla-La Mancha, que ha dicho que él va a hacer su propio premio porque considera que esto evidentemente va en contra de algo que está también muy arraigado en todo Castilla-La Mancha, como es precisamente la tauromaquia y el toreo, ¿verdad? Antes decía que precisamente una de las dos únicas corridas de toros que he visto, además de la de Almería, fue precisamente en Toledo. La de Rejoneo la vi en León, en las fiestas de San Juan y San Pedro allí en León. Pero al final vemos que hay una parte de España que no está a favor en absoluto de que se prohíban y se limiten las corridas de toros. ¿Y no será que a lo mejor esto, Imanol, si se gestiona bien, os puede incluso beneficiar? Porque al final ha vuelto a poner otra vez los toros, el toreo, en primera plana, en las portadas de los medios, en los telediarios, y al final muchas veces que sabes que no hay nada que guste más a las personas que lo que está prohibido, y basta que lo prohíban para que todavía acudan más personas a decir, oye, pues vamos a ver esto antes de que acaben con ello, pues vamos a ir a ver una corrida de toros y a sentir el ambiente, que eso hay que sentirlo también desde una plaza, sentado allí en las gradas, sentir lo que es una corrida de toros. ¿No crees que esto a lo mejor, si se gestiona bien,
no os puede beneficiar, porque ya sabes que hay una frase que yo empleo siempre: no hay publicidad mala, sino mal gestionada. A lo mejor es el momento de gestionarla mejor para esta publicidad que ha sido mala, evidentemente, pero gestionarla bien para que os beneficie y para que vayan todavía más personas a ver los espectáculos de los toros. Pues no lo ha podido definir mejor, coronel, porque esto siempre ha pasado. O sea, ha sido una montaña más de todas las que nos han pasado estos últimos años. Cuando empezó a emerger Podemos y uno de los puntos clave era atacar a la fiesta de los toros, porque es algo muy polémico y le daba visión. Todas acciones que se generaron en contra de los toros, lo que produjo luego fue el efecto péndulo. Pero es que cuando la pandemia nos dejó sin poder celebrar espectáculos taurinos y se aprovechó todo ese cisma para atacarnos, luego se produjo el efecto péndulo y aumentó la asistencia de público a los toros, pero encima además una asistencia joven. Eso quiere decir que la gente empezaba a saber qué era la fiesta de los toros y muchos probablemente iban a ver qué era, ¿no? Porque, claro, en esta época en la que nos dominan con la comunicación, incluso la comunicación hace que nos domine hasta lo que quieren que pensemos, no somos libres de decidir qué es lo que nos gusta o no. Entonces yo creo que como bien ha dicho Coronel, en España pues hay un porcentaje muy alto de gente que nos gusta la fiesta de los toros, pero luego hay un porcentaje muy alto que no lo conoce, y no es que esté en contra de la fiesta de los toros, sino que respeta. Porque como bien ha dicho el ministro, ha dicho que, o dice, que no lo dicen así los datos, que cada vez somos menos las personas que gustamos de la fiesta de los toros. Pero hay que recordar que vivimos en un país democrático en el que las minorías también deben ser respetadas, porque son ellos los que lo dicen. Lo dicen con la religión, que no es la mayoritaria que hay en España, y lo dicen con cualquier otro pensamiento político. Entonces, mucho ojo con, bueno, aplaudir este tipo de decisiones, porque no nos damos cuenta, y sobre todo la sociedad más joven que no tiene esa capacidad de pensar, pero si nos coartan la libertad de trabajar en lo que nos gusta, de pensar más allá de lo que nos marque las directrices de los de arriba, pues entramos en situaciones muy peligrosas. Y esas situaciones peligrosas es que al final, bueno, lo están hablando ustedes todos los días en los programas, ¿no? Que nos dominan absolutamente en todo, y es algo muy peligroso. Es que es algo muy peligroso para la sociedad y para los jóvenes. Totalmente, Manol. Mira, es lo que comentábamos al principio, porque ya te he dicho, yo cuando he ido invitado. No es verdad, no es un espectáculo que nunca me ha llamado especialmente la atención, soy totalmente sincero, pero lo mismo que te decía de la caza, nunca he sido cazador, pero creo que debemos respetarnos los unos a los otros. A mí lo que me preocupa siempre son las prohibiciones. Es decir, como a mí no me gusta, como a mí ideológicamente esto me inquieta, por así decirlo, pues voy a ver si acabo con ello, ¿no? Porque ¿dónde vamos a poner el límite? Porque evidentemente esto al final pues es una pura censura simplemente, ¿no? Yo creo que debemos respetarnos. El que no le gusta el espectáculo de los toros, evidentemente que no vaya, pero como a lo mejor a los toreros no les gustarán otras cosas y las aceptan, evidentemente, porque eso creo que es lo que se trata de vivir en democracia, ese respeto total y absoluto. Pero mira, te quería preguntar, claro, porque aquí antes comentaba también, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con los Sanfermines? También van a prohibir o llegarán al extremo de querer prohibir un espectáculo de fama mundial que atrae a tantísimos turistas, que deja tantísimo dinero. En Pamplona llegarían a tener la osadía de querer prohibir también los Sanfermines o otros espectáculos que se utilizan también toros en muchas partes de España, toros o novillos, ¿no? En muchas partes de España y que llevan siglos celebrándose, que son parte precisamente de la historia de España, clarísimamente. Los toros son parte de la historia de España, lo queramos o no. ¿Tú crees que podrían llegar a ese extremo? No, de hecho en Pamplona ha gobernado la extrema izquierda, como ha sido Bildu, y no ha tenido atributos, por decirlo bien, de poder prohibirlo. O sea, el impacto económico es tan fuerte, la marca sanferminera es tan fuerte que es imposible que los prohíban. De hecho, querían hacer solo encierros y quitar las corridas de toros y no fueron capaces. O sea, Pamplona es una de las plazas más importantes del mundo, con 20.000 localidades, que se llena todos los días de San Fermín. Entonces sería imposible. El impacto económico que deja los Sanfermines en una ciudad de 200.000 habitantes no tiene precedente alguno. Sería impensable, ¿no? Pero es que San Isidro, la feria taurina más importante del mundo, ya no solo es una actividad taurina, sino que es un evento social, porque se parte la gente la cara y las empresas por estar presentes en San Isidro. Quiero decir que la fiesta de los toros va mucho más allá, y yo siempre incido en lo mismo. Yo tengo muchos amigos íntimos, antitaurinos, que no les gusta la fiesta de los toros, y cuando conocen a la persona cambia la percepción de lo que es esto. Cuando conocen qué hay detrás del toro bravo, o que la fiesta de los toros, una corrida de toro, va mucho más allá que matar a un toro,
porque para nosotros matar al toro no es el fin, sino crear un arte, crear algo estético delante del toro que lleva unos procesos muy importantes, empiezan a cambiar su percepción. Y creo que el mensaje que hay que dar es que lo primero, que tenemos que tener todos la capacidad de convivir sin ese cisma de polarización, independientemente de cómo piense el otro. Por más que nuestros políticos, o la mayoría de ellos, no se puede generalizar, intenten crear un cisma que realmente no existe. No existe, ¿no? Y yo creo que es el mensaje. Yo, como bien le digo, tengo muchos amigos antitaurinos y otros tantos que no son amigos, pero que he podido debatir y a los que he podido acercarme con su pensamiento. Y oye, tienen parte de razón en su ponencia, ¿no? Pero con respeto todos podemos vivir. Ellos también tienen que acercarse al mundo de los toros, porque para poder hablar de algo tenemos que leer, tenemos que inmiscuirnos un poco en ello y poder tener la capacidad pues esto pasa como cuando lees una noticia, ¿no? En un medio de comunicación, para sacar tu propia conclusión, ¿no? Como se dice con la mayéutica esta famosa, hay que leerlo en varios medios de comunicación para ver hacia qué lado tirar o no, para que puedas sacar tu propia conclusión, ¿no? Pues creo que en la fiesta de los toros o en cualquier otro sector, si estamos en desacuerdo, tenemos que tener la capacidad de acercarnos a la otra parte para saber cómo piensa o por qué actúa de esa manera. Totalmente. Desde luego lo que tú dices, la plasticidad, el impacto visual, las emociones que transmite un buen toreo cuando está haciendo esos pases, a mí me parece algo absolutamente casi mágico, ¿no? Porque tener el valor de enfrentarse pues, a ese animal tan sumamente poderoso que tiene enfrente, desde luego eso, como decía, no está al alcance de cualquiera. Y como te decía, a mí el rejoneo sí que es algo que me emociona profundamente, porque veréis cómo baila el caballo, cómo se enfrenta. Hay caballos que de verdad son valientes, que van hacia el toro. O sea, que es que aparte de que les entrenen para ello, pero es que aparte es que hay caballos que tienen ese instinto de ir contra el toro, y a mí eso me parece de una plasticidad impresionante, ¿no? Y quiero que a lo mejor muchas personas que ni siquiera la hayan visto, es lo que tú dices, una corrida de toros o una corrida de rejones, yo creo que merece la pena por lo menos una vez en su vida que lo vean, que a lo mejor cambian completamente de opinión, como tú estás diciendo, Imanol. O incluso más allá. Eso hay que vivirlo, ¿verdad? Incluso más allá de todo eso, ¿no? Yo lo primero que hago cuando hay gente que se quiere acercar un poco a conocer mi mundo es llevarlos al campo, a ver al toro en el campo y a disfrutar de un tentadero. Un tentadero es una prueba de selección en la que no se mata al animal, simplemente se le mide la bravura y se torea. Normalmente son hembras, porque si se toreara un macho ya no se podría torear. Eso. Y, bueno, les cambia la percepción, porque ven el ambiente, ven cómo se cuida el toro bravo, cómo vivimos en el campo, y empieza la evolución. Y luego me he llevado gente que ha disfrutado del ambiente de una corrida de toros y ha tenido la fortuna o el milagro de ver indultar a un toro y le ha cambiado la percepción de esto. Oye, y ha habido gente que ha llegado y no ha sabido disociar la parte cruenta de la parte más plástica y artística y ha dicho, oye, yo te respeto como persona, pero a mí no me llena esto, ¿no? Pero creo que ese está el secreto, en respetarnos y en no atacar algo que ha sido seña de identidad de todos los españoles, no solo españoles, sino franceses y portugueses y muchos países de América. Y el mensaje que siempre doy, ¿no? Y que ha dicho usted, que ya no es prohibir la fiesta de los toros, es que prohibir nuestra libertad. Es que nos están diciendo cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que pensar y hasta cómo tenemos que comer. Y creo que esto es muy grave. Que esto es muy grave. Y tenemos, o sea, no hay. El toreo, yo creo que ha sido una de las mayores revoluciones, como siempre le he dicho, ¿no? Cuando existía el absolutismo y no podías escalar socialmente, era la única manera de rebelarte contra el sistema. Con que se fije todo el mundo, se ha sido casi más de izquierda que de derechas, aunque yo siempre he defendido que el mundo de los toros no entiende ideología política, porque ha habido muchas personas de izquierda o de derechas que han apoyado y han gustado de los toros. Por ejemplo, Lluís Companys, presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, era muy aficionado a los toros. Llegó a presidir una corrida de toros en la Maestranza de Sevilla. Pero es que habrá habido muchos dirigentes de derecha que no le han gustado los toros. De hecho, voy más allá. El peto actual del caballo de picar lo impuso Primo de Rivera en su dictadura. ¿Por qué? Porque en tiempos se me morían 14 caballos en una plaza de toros. Hoy sería impensable eso. Sería impensable eso. Y él impuso el peto. O sea, la fiesta de los toros ha estado constantemente en una evolución según ha evolucionado la sociedad. Sí que es cierto, bueno, que el sector es un sector muy clasicista, que a lo mejor ha atacado a personas como en mi caso, que hemos sido muy disruptivos incluso a la hora de comunicar y de trasladar pues nuestra profesión, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, vivimos también una época complicada porque, si usted se da cuenta, ahora hemos vuelto a salir con la polémica en los medios generalistas, pero de manera normal, como pasó en el boxeo, se nos intenta silenciar y se nos intenta acallar, porque al final lo que no sale en los medios parece que no existe, ¿no? Es verdad.
Totalmente de acuerdo, Y efectivamente. eso es lo que nos está pasando, una manera de acallarnos y de hacer ver, entre comillas, que no existimos y no estar en los medios. Pero, por ejemplo, me vendré a mi tierra, ¿no? A Aragón. Se dan unos 60, 70 festejos mayores, corridas de toros, rejones, etcétera, etcétera. Pero es que los festejos taurinos populares, las vaquillas, los encierros en los pueblos, lo que emerge realmente de los pueblos, que es otro tipo de tauromaquia, en mi tierra se celebran casi 2.900 festejos taurinos al año de esta índole. Fíjate, solamente en Aragón. Solo en Aragón, lo que genera. Pero es que en Valencia estamos cerca de los 8.000. Es que en Navarra estamos cerca de los 2.000. O sea, que estamos hablando de las corridas de toros, pero lo que son los festejos menores o los festejos taurinos populares generan un impacto social de la leche, hablando pronto y mal. Y además son festejos que dinamizan realmente el medio rural. O sea, esto sí que lo dinamiza de una manera que impensable y que nadie cree. Porque, bueno, muchas personas de los pueblos de alrededor llegan, comen, toman su cerveza en el bar, se hospedan y aumenta, bueno, pues que haya un movimiento económico, un movimiento social y un movimiento cultural en cualquier pueblo de apenas 500 habitantes. Y creo que eso es muy importante, porque tanto eso como a lo mejor el fútbol regional son ya los únicos eventos que ahora mismo le quedan a los pueblos pequeños, pues para no perder su identidad rural. Es verdad. Pues fíjate, es lo que te decía, que con esta medida seguro que no creo que haya muchas personas que se decanten por estar en contra ahora mismo de la tauromaquia, de todo lo que significa la tauromaquia, sino que puede ser que el efecto sea el contrario, que muchas personas digan, oye, pues vamos a ir a ver un espectáculo de tauromaquia del tipo que sea, porque a lo mejor yo no lo conocía y porque soy joven, porque nunca me habían hablado de ello y a lo mejor han conseguido efectivamente el efecto contrario. Y tienes tu razón, yo de hecho conozco personalmente a personas, algunas ya lamentablemente fallecidas, ya personas que ya les tenía mucho cariño, de todas las ideologías que eran absolutamente fanáticas de la tauromaquia, de los toros, que iban incluso siguiendo por España las principales corridas, e incluso algunas hasta en el extranjero, intentaban estar en el mismo hotel donde se hospedaban los toreros para intentar hablar con ellos, incluso algunos llegaban a hacer amistad con algunos toreros, y estamos hablando de personas de ideologías completamente diferentes, como tú bien dices, el que sentía también el toreo como espectador, evidentemente va más allá de las ideologías, de las izquierdas, de las derechas, porque es algo también, es un mundo muy pasional, pues, como es el que es fanático de un equipo de fútbol, que evidentemente no estamos hablando ni de gente ni de izquierdas ni de derechas, simplemente estamos hablando de fanáticos de ese equipo de fútbol y creo que con el toreo también había esas personas, como tú decías, de todas las ideologías, amantes del toreo. Pero yo te quería preguntar, ¿tú consideras que la tauromaquia es cultura? Porque la cultura al final es historia, es la parte de la idiosincrasia de un país. Entonces, ¿tú consideras que la tauromaquia en España sí que es verdadera cultura? Hombre, sin lugar a dudas, sí, y le voy a decir por qué. O sea, la cultura y el arte es reflejar lo que está pasando en una sociedad, ¿no? El estado de ánimo, las rebeliones, todo. Y creo que, como bien le he dicho, la fiesta de los toros marca constantemente qué pasa en la sociedad, porque evoluciona al ritmo que evoluciona la sociedad. Tenemos la capacidad de que escritores, pintores, cantantes, un elenco muy grande de artistas culturales a nivel mundial durante todas las épocas se han motivado e inspirado con la fiesta de los toros para hacer sus propias creaciones. Por lo tanto, no es que crea, es que queda patente que la tauromaquia es cultura como así, ¿no? Pertenecemos al Ministerio de Cultura. Y sí que quería hacer un énfasis en una cosilla, y es que yo creo que esta decisión del ministro estaba tomada. La cuestión era cuándo y cómo sacarla. ¿No os parece raro que se haya sacado ahora con todo el cisma polémico que ha pasado con la mujer del presidente, etcétera, etcétera, etcétera? O sea, siempre hay que ver que sacan noticias mediáticas, como puede ser el caso de los toros, para minimizar la atención de otras cosas que están pasando. Hay que pensar el por qué se ha sacado ahora. Para distraernos, así es, Imanol. Normalmente en política casi nada es por casualidad. Saben buscar, ya sabes, acuérdate que en política los tiempos son fundamentales. Y saben buscar la ventana de oportunidad. Para que efectivamente ya tengamos una polémica, hablemos todos los medios de ello y entonces de esa manera pues pase desapercibido lo principal, lo mollar, lo que de verdad nos debería inquietar. Pues así es, Imanol, totalmente acertado. Luego te quería preguntar, ¿ahora mismo es fácil llegar a ser torero? Es decir, un joven encuentra, porque el otro día, no hace mucho, leía que prácticamente no habían desaparecido del todo, pero que había menos escuelas de toreros que había antes, que era difícil, por tanto, para un joven llegar a ser torero en España.
y que a lo mejor incluso había más afición ya en Francia o en México que en España, con todo lo que ha significado España, evidentemente el toreo, todo lo que ha significado y todo lo que hemos exportado nosotros. Y entonces, ¿cómo está la situación ahora mismo para poder llegar a ser un buen torero en España, Imanol? Bueno, pues para llegar a ser matador de toros, en mi caso, es muy difícil. Es muy difícil por todas las circunstancias que hay que pasar, ¿no? Y ya llegar a ser figurón del toreo, como puede ser el maestro Julián López el Juli, Enrique Ponce, Morante o tantos figurones del toreo que hemos tenido, es un milagro. Pero tú has compartido cartel con muchos de ellos, ¿verdad? Sí, bueno, pues he podido compartir cartel con toreros a los que siempre he admirado, como David Fandi Alfandi, Juan José Padilla, el Cid, bueno, y sigo en activo, ¿no? Sí que es cierto que se torea mejor que nunca y que la formación de los chavales es la leche. Hay más escuelas que nunca y están saliendo más chavales más chavales que nunca. De hecho, en mi tierra ahora mismo hay 2 escuelas taurinas que están funcionando muy bien, que son la Escuela Taurina de Mar de Nubes, de aquí de Zaragoza, y la Escuela Taurina de Huesca, que tienen cada uno pues 20 o 25 chavales que están funcionando. Estamos hablando de 50 posibles toreros, que no sé si llegarán o no, pero sí que siempre hago énfasis en una cosa, y es que los valores que nos aporta personalmente ser torero son muy importantes. ¿Qué es lo que pasa de que no lleguen tantos? Es la sociedad. Si nos damos cuenta, el de sacrificio en cualquier persona joven, el espíritu de autocrítica, el espíritu de superación no existe. Nos dan todo y creemos que tenemos derecho a que nos den todo, y eso no pasa en nuestra profesión. Porque para conseguir algo sabemos que tenemos que sacrificarnos. Incluso sacrificándonos sabemos que no podemos llegar. ¿Cuál es el problema? Que para ser matador de toros, como en mi caso, tienes que hipotecar tu vida sin saber si vas a tener recompensa. Porque, oye, una cosa son las grandes figuras del toreo y otra cosa son los toreros modestos que, además de torear, bueno, pues tienes que compaginar tus entrenamientos diarios con otra serie de actividades, porque si no, bueno, no tienes esa seguridad de vivir, ¿no? Porque unos años, pues como me pasó a mí el año pasado, torear 5 o 6 corridas de toros, otros años torear 10, entonces tienes que solaparlo. ¿Cuál es el problema? Pues ese, precisamente, ¿no? Que nosotros sí que somos conocedores del sacrificio que hay, de que tienes que hipotecar realmente tu vida, porque son muchas las horas de entrenamiento, tienes que pensar 100% en el toro, tienes que dejar, siendo un niño de lado, muchas cosas que no entiendes el por qué, pero que tienes que tener esa capacidad de dejarlas, ¿no? Esto pasa como, usted bien sabrá, un soldado cuando realmente se desarrolla no son las maniobras, sino cuando está en el campo de batalla realmente, y es lo que le hace crecer. ¿Y por qué digo esto? Porque, oye, yo he podido experimentar que luego, aportando toda esta serie de conocimientos y de valores que he adquirido en la plaza, luego los implementas, por ejemplo, en el mundo de la empresa y dices, jolín, qué maravilla, ¿no? Cómo funciona la empresa, claro, porque lo has vivido mucho antes. Entonces tienes esa capacidad, sí. Y por resumir, yo creo que estamos en un momento muy bueno de la tauromaquia, que ha producido precisamente por el efecto péndulo. Hay muchos chavales jóvenes, se torea mejor que nunca, y el único punto negativo que le veo, ya no por la tauromaquia en los jóvenes, sino que es por lo que pasa en la sociedad, es que no veo ese espíritu de sacrificio, no veo ese espíritu de autocrítica y no veo en la gente joven, no solo en los toros, sino en general, esa capacidad de sacrificarse y de luchar realmente por lo que uno merece, ¿no? Y creo que eso, bueno, pues ha sido un poco, pues todo este hilo de subvencionismo y de que tenemos muchos derechos pero pocas obligaciones. Pues sí, eso no está pasando en general en todos los aspectos de la vida. Te iba a preguntar por los ganaderos. Hay buenas ganaderías en España, en el sentido de que están mejorando permanentemente la calidad del toro de lidia, hacen esfuerzos por mejorarles genéticamente, para mejorar sus características de cara al toreo, evidentemente, a su actuación en la plaza. O algunos están ya, lo que tú decías, desesperados, que casi desearían echar la trapa, por así decirlo, bajar la persiana porque no aguantan más, precisamente por las presiones que puedan recibir de todo tipo. ¿O cómo está ahora mismo la situación de la ganadería del toro de lidia en España, Imanol? Pues hay que decir que los ganaderos hoy en día son héroes. Los ganaderos se merecen todo, porque sin el toro bravo no existiríamos nadie alrededor, ni el aficionado ni el torero. Eso hay que decirlo, ¿no? Y luego se merecen el máximo respeto, porque venimos de unos años de pandemia en la que la cabaña brava estuvo a punto de desaparecer porque había que sacrificarla, porque no había dotaciones económicas para poder subsistir, y muchos se han hipotecado de por vida por mantener sus toros. El amor al animal, ¿verdad? Efectivamente, que lo fácil hubiera sido sacrificarlos
y cerrar. Y muchos se han hipotecado para poder mantener lo que les da vida, ¿no? Y luego sí, en cuanto a la selección, pues cada vez yo creo que, como ha pasado, ¿no? El toro embiste mejor, embiste para hacer, bueno, un toreo más estético, ¿no? Más adaptado a lo que demanda a la sociedad. Y ya no solo eso, ¿no? Todos los estudios veterinarios de alimentación que se están produciendo para que el toro viva mejor, para que se adapte mejor a la actualidad, pues está creciendo a pasos agigantados, pero pasa como el entrenamiento de los toreros. Hace 40 años íbamos a andar, corríamos un poco, toreábamos de salón y ya está, ¿no? Y hoy en día pues tenemos todo nuestro nutricionista, nuestro preparador físico y bueno, te preparas como cualquier otro deportista de élite. Luego, mira, tienes ahí un cartel detrás de ti de recortadores. Y yo, curiosamente, tengo buena relación con un chico ya mayor, ya tendrá unos 40 y tantos años, que en su momento fue recortador. Y yo muchas veces le preguntaba, digo, pero hay que tener, primero, mucha agilidad, evidentemente, mucha coordinación, mucho valor para también ser recortador. Yo alguna vez les he visto en televisión y me ha parecido también un espectáculo muy bonito, ¿verdad? Los de los recortadores, Imanol. Hombre, desde luego, yo es que para mí, aunque sean cosas diferentes, al final el toreo emanó siempre de lo mismo, ¿no? Ahí están los grabadores de Goya, que precisamente pues era eso, jugar con el toro, ¿no? Luego pues ya se divergió en lo que era la corrida a pie y los festejos populares y sin lugar a dudas pues los recortadores son héroes, ¿no? Tener la capacidad de pasarse los toros por donde se los pasan sin nada, desde luego que necesitas una agilidad única y además, bueno, pues Zaragoza, ¿no? Que es mi ciudad y es donde se celebra la capital mundial de los festejos taurinos populares, creo que es una imagen que demuestra pues, la fuerza que tiene este tipo de tauromaquia, ¿no? en España. Y sobre todo, como bien le he dicho antes, la afluencia de público que genera. Es muy importante. Pues sí. Al final todo está relacionado una cosa con otra. Mire, Manol, como ya llevamos un buen rato hablando, aparte de que tú puedes contarnos todo lo que tú quieras, por supuesto, y decirnos todo lo que tú quieras oportuno a todos nuestros queridísimos oyentes, me gustaría que nos dijeras si tienes previsto torear próximamente y, por tanto, si es así, que nos digas dónde y que nos digas todos los datos para que lo conozcan nuestros seguidores y, a ser posible, pues que vayan a verte todos los que quieran y que vean de verdad, que disfruten de un auténtico espectáculo del toreo y con un gran torero como tú, como eres tú, Imanol Sánchez, y creo que es importante porque a lo mejor algunos nunca han ido, gente joven nunca ha ido precisamente a ver un espectáculo de toreo, y así que aprovechen y que te vayan a ver a ti. Así que dinos, por favor, qué planes sí, pues tienes. La verdad que hay varias fechas programadas, pero bueno, hasta que no las anuncien las empresas que nos contratan por respeto a ellos, no lo solemos decir. Pero bueno, sí que les puedo decir que me sigan en mis redes sociales, en Twitter, ahora X, @Imanol Sánchez, en Instagram o en Facebook, que como usted y muchos pues estamos siempre dando guerra, mostrando que es un torero en el día a día, ¿no? Para acercar socialmente pues la profesión a través de una persona a la sociedad, y pues ahí pueden seguir y podrán saber dónde toreo y cómo es un torero en el día a día, ¿no? Pues mira, vamos a hacer una cosa, si te parece, Imanol, cuando tú quieras, ya sabes que tienes el canal a tu disposición, y cuando ya tengas un cartel, pues un día hacemos un programa, aunque sea breve, para anunciarte debidamente dónde vas a actuar, dónde vas a torear, para que todo el que quiera pues vaya a verte. Y como te digo, a lo mejor muchas personas van a descubrir no solamente el toreo, sino que también te van a descubrir a ti. Así que, afortunadamente, cada vez tenemos más seguidores aquí en el canal, de todas las ideologías, efectivamente, que es como debemos de tener, pues sabes que yo intento traer a personas de todas las ideologías y para abrirnos todos la mente, para, una vez más, respetarnos más los unos a los otros, estar más unidos y no más divididos, que creo que debemos estar todos, y que además yo creo que es el principio básico de este programa, de lo que estamos hablando, de que nos respetemos y que, aunque cosas que no nos gustan, no las prohibamos, porque si empezamos con esa dinámica de que prohibir lo que a mí no me gusta, ¿dónde vamos a poner el límite? Yo creo que efectivamente el que no quiera ir a un concierto de rock porque no le gusta el rock, pues que no vaya. El que no le gusta ir a los toros, pues que no vaya a ver una corrida de toros. El que no le gusta ir a cazar, pues que no vaya a cazar. Pero que por favor que nos respetemos y que en la medida de lo posible seamos capaces de extremar esa convivencia, que muchas veces hay políticos que hablan tanto de convivencia y luego son ellos los primeros que minan esa convivencia. La convivencia, efectivamente, una vez más, es respetarnos a nosotros mismos, respetar a los demás y también hacernos respetar, como hoy creo que nos ha hecho Imanol Sánchez. Imanol nos ha hecho que ejercer efectivamente el respeto mutuo, que creo que es lo más importante para vivir todos en convivencia y vivir en un sistema democrático. Pues Imanol, no sé si quieres contar algo más, y si no, te emplazamos para el próximo programa en el que vengas a anunciarnos dónde vas a torear.
Pues sí, lo primero, pues darle las gracias nuevamente por esta oportunidad de estar en su canal, sé que le sigue mucha gente, como bien ha dicho, de todas ideologías. Precisamente lo que ha dicho, ¿no? Que atacar aquello que no se entiende es de mente mediocres, y yo creo que no somos la sociedad española tan mediocres como nos hacen creer, y que sobre todo transmitir el mensaje ese, ¿no? Que no debemos prohibir y atacar aquello que no entendemos, tenemos que hacer por verlo desde otro prisma y tener la capacidad de convivir, que creo que es el mensaje que hay que dar, ¿no? Que al final somos humanos todos, tenemos que relacionarnos en un mundo cada vez más globalizado, y que nos complicamos la vida nosotros mismos pudiendo vivir mejor. Así es. Pues queridos amigos, ya llegamos al final de este mini programa, pero que pensábamos que era muy importante para dar voz precisamente al mundo del toreo, para dar voz en este caso a un gran torero como es Imanol Sánchez. Así que yo os animo a todos a que al menos una vez en vuestra vida veáis una corrida de toros. Creo que es el momento adecuado para hacerlo, y a ser posible pues que vayáis a ver a un gran torero como es Imanol Sánchez, porque es donde de verdad se valora, se vive, se siente ese ambiente que es tan especial en una corrida de toros, cuando un toro está de verdad actuando como tal, cuando un torero también sabe sacarle todo lo mejor al toro, y desde luego es un disfrute total y absoluto. Incluso aunque no seas un gran apasionado, creo que al menos una vez en la vida pues hay que ir a ver una corrida de toros, y sobre todo pues, los más jóvenes que a lo mejor ni siquiera os lo habéis planteado nunca, quizás sea el momento de hacerlo. Pues Imanol, muchísimas gracias. Aquí tienes el canal del Coronel a tu disposición, y espero que no sea la última vez que vengas a visitarnos y que vengas a contarnos pues vuestra vida, que también es importante, es una parte muy importante, como tú bien dices, de la cultura, de la historia, de la idiosincrasia del pueblo español, y así que aquí tienes abierta siempre para ti el canal del Coronel. Pues muchísimas gracias, Imanol, y un fuerte abrazo, y que te vaya muy bien en toda tu vida profesional. Pues muchas gracias a usted, Coronel, y lo dicho, que para mí ha sido un auténtico placer, y que lo sigo a través de redes sociales y a través de Horizonte. Pues estamos en contacto. Un abrazo, Imanol. A la orden. Muchas gracias por tu apoyo al canal. Puedes suscribirte, pulsar la campana de notificaciones para estar al corriente de los próximos vídeos, y de momento aquí te dejo un par de ellos que espero que te gusten y que sean de tu interés.